¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos nuevamente reuniéndonos como todos los lunes, también como los miércoles, a lo que es este espacio político previo a lo que es el plebiscito de este domingo. Tan solo 6 días van restando para que ustedes tomen la decisión si aprobar o rechazar la propuesta constitucional que hemos estado debatiendo durante todo el mes de agosto. En esta noche, siendo las 22:09, presentamos a nuestros panelistas. Patricia Labra, quien se reintegra luego de una noche que no nos pudo acompañar. Patricia, buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Y también Esteban Pérez, quien también nos acompaña esta noche para debatir 2 capítulos de la propuesta de Constitución. Esteban, buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Desde ya darles a conocer que ustedes desde sus casas pueden participar. Esta transmisión está vía Facebook, en el Facebook Canal 30 Programas, donde ustedes podrán dejar sus comentarios, preguntas también a nuestros panelistas con respecto a los temas que estaremos abordando esta noche, en específico en este primer bloque, lo que tiene relación con materia de sistema de justicia, el 9º capítulo de esta propuesta de Constitución, que cuenta con 43 artículos, desde el artículo 307 en adelante, así que vamos a hacer lectura, por supuesto, para que dar a entender algunos puntos importantes y ya darle el paso después a nuestros panelistas para que puedan debatir sobre esta materia. En el artículo 307 se menciona que la jurisdicción es una función pública que se ejerce en nombre de los pueblos y que consiste en reconocer y juzgar por medio de un debido proceso los conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo resuelto conforme a la Constitución y las leyes, así como a los tratados e instrumentos internacionales sobre los derechos humanos de los que Chile es parte. Asimismo, y esto es lo que van a tener que debatir en primera instancia nuestros panelistas, en el artículo 309, en el punto 2, se menciona que la ley determinará mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas, por una parte, y las entidades estatales. Asimismo, y haciendo lectura de manera un poco más íntegra de este capítulo, en el artículo 322.2 se menciona que cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de materias de sus competencias, tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derecho humano en los que Chile es parte. Y finalmente se menciona lo que es la Corte Suprema, que va a ser el órgano que va a tener la última palabra en materia, ya sea de lo que sean tribunales indígenas y tribunales de la sociedad civil. Nuestros panelistas ya van a tener que responder la siguiente pregunta y van a tener un tiempo de 1 minuto 30 para responderlo. ¿Es viable tener un sistema de justicia en paralelo, en este caso, lo que es sistema para la sociedad civil y también para lo que son los pueblos originarios? Comenzamos con Esteban, 1 minuto 30 a contar de ahora. Gracias Matías. Mira, la viabilidad, o no viabilidad, yo creo que es secundaria. Aquí lo que hay es un reconocimiento a la costumbre, a lo que los pueblos originarios han hecho desde hace mucho tiempo. Déjame contarte algo. Yo recién estaba conversando con mi hija y sacábamos cuenta que hace más o menos como 7 años como familia nosotros fuimos a la zona turística de Villarrica, Pucón, Licanray, y tuve la oportunidad de conversar con una de las personas de las comunidades. Entonces, a raíz de una conversación salió el tema de qué pasaba si ellos tenían algún conflicto entre ellos. Me dijo, mire, si un animal del vecino se mete a mi terreno y me pisa las hortalizas, se las come y destruye, la verdad es que yo no voy a ir al juzgado de policía local. Yo voy a ir donde el lonco de mi comunidad para que él vea cómo se arregla el problema. Y eso lo han hecho siempre. Por lo tanto, lo que estamos haciendo hoy día es solamente reconocer lo que los pueblos originarios han hecho durante toda su vida. ¿Ya? ¿Tú lo leíste muy bien el artículo?
se aclara que es en territorios indígenas, entre personas que se reconocen como de los pueblos originarios y materias limitadas. Por tanto, esto no es que aquí en San Javier se vayan a instalar un juzgado de policía local mapuche, no es que va a haber un juzgado de policía local Coya, uno Diaguita, uno Cahuesca, no. Esto va a ser bastante limitado y es algo que ya se ha hecho, que se está haciendo hace muchos años. Perfecto. La misma consulta ahora para Patricia, 1 minuto 30 para argumentar. Yo creo que podría haber sido viable un reconocimiento de las costumbres, ¿cierto?, y las formas que ya existen. Pero lamentablemente esta es una de las materias que más mal se reguló en este texto que se propone. ¿Por qué? Porque por una parte se habla de sistemas que coexisten en un plano de igualdad. Para que podamos hablar de que coexisten, tienen que ser dos sistemas, no puede ser uno solo, ¿cierto? Además, se les reconoce el ejercicio de la jurisdicción a las autoridades también de los pueblos indígenas. Ahora, ojo, que respecto al tema de las materias de competencia, esto no se reguló y a propósito, digamos, se dejó abierto. ¿Por qué? Porque muchos convencionales, incluso no solo de mi sector político, sino que también estamos hablando de centro-izquierda, independientes no neutrales, etcétera, presentamos las indicaciones para que esto se acotara, que no pudieran conocer materias penales, ¿cierto?, sino que se refiriera solo a bienes jurídicos disponibles, que hubiese derecho de opción, o sea, que una persona indígena no estuviera obligada a someterse a este sistema si no lo deseaba y que fuera entre miembros de un mismo pueblo. Esto no quedó en absoluto limitado. Si ustedes revisan artículo 307 en adelante, no lo van a encontrar en ningún lado. Hay expresamente un antecedente de que todo esto se rechazó. Además, también tenemos que considerar que si se va a regular por ley, después esto que obviamente no podemos presuponer qué es lo que va a decir la ley, y si la ley después quisiera limitarlo, hay un tema respecto a que tiene que haber primero una consulta indígena previa, porque la misma Constitución propuesta establece que tiene que haber consulta y puede ser además declarada inconstitucional. Bueno, gran parte también de lo que hemos estado viendo, medidas ya sea en lo que es derecho sexual y reproductivo, varias se van a dejar finalmente como tarea pendiente, ¿no? Está en las normas transitorias para el Congreso, en este caso, si este texto se aprueba el día domingo. Finalmente ahí los diputados van a tener la tarea de llevar a cabo estas leyes que van a tener que regular la propuesta de constitución. Ahora, en la experiencia internacional es muy poco, de lo cual podemos tener como símil, tener dos sistemas de justicia, uno indígena y otro civil. Al menos a nivel latinoamericano podemos mencionar a manera muy acotada, por ejemplo, Bolivia, Perú, no tienen un sistema como tal, pero sí tienen algunas tribunales o no tribunales, pero que resuelven ciertas problemáticas de personas que pertenecen a etnia indígena. En Europa está el tema de Finlandia por ahí, pero en la experiencia internacional también no podemos rescatar mucho. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que serían los pros y los contras de, bueno, ahí Esteban ya en su alocución pudo mencionar algunos, de tener un sistema de justicia que es también denominado de más de uno finalmente? Comenzamos ahora con Patricia, 1 minuto 30, pros y contras. Yo creo que es positivo que se reconozcan los sistemas, costumbres jurídicas de los pueblos indígenas. De hecho, yo también patrociné una iniciativa al respecto, pero con estos límites que recién señalaba, y sobre todo que fueran respecto a bienes jurídicos disponibles, y también puede ser respecto, por ejemplo, a las faltas, a asuntos civiles de baja cuantía, etc. Ahora, ¿cuál es el contra que yo veo más complejo? Uno, que no sabemos si esto va a ser con delimitación territorial o de acuerdo a la persona que esté involucrada, ya sea en el delito o en la conducta que amerite un juicio. Y por otro lado, hay muchos catedráticos que han estudiado el derecho penal indígena y que incluso esto lo citó en la Comisión de Justicia un colega mío, el convencional del pueblo Aymara, Luis Jiménez, donde señalaba que eran sistemas distintos y además interpretaciones como por ejemplo la del profesor Emiliano Borja, donde nos dice que el principio de legalidad en la costumbre indígena o en el derecho penal indígena se satisface a través de la consagración en la costumbre, porque ellos no tienen leyes escritas. Y si hubiese una ley que quisiera
limitarlo a materias no penales podría ser perfectamente declarada inconstitucional porque no viene de un parlamento exclusivamente indígena. Perfecto. Ahora, Esteban, pros y contras. A ver, Matías, la sociedad chilena hace muchos años que viene analizando y debatiendo la necesidad de un reconocimiento de rango constitucional a los pueblos originarios. Yo creo que en eso no hay discusión. Hemos tenido que luchar lamentablemente contra el racismo que muchas veces y durante décadas y décadas se nos educó a los chilenos en relación con que, por ejemplo, estos pueblos originarios eran flojos, eran borrachos. Hemos tenido que luchar contra un sinnúmero de prejuicios en relación con ellos. Y finalmente nos hemos dado cuenta que son ciudadanos y que tienen el derecho de ser ciudadanos de primera clase como cualquiera de nosotros. Primero. En segundo lugar, la experiencia comparada, la verdad es que no hay que irse tan lejos. Canadá, Nueva Zelanda, Australia, pero aquí, por ejemplo, en América Latina tenemos la experiencia de Colombia. Colombia que ha tenido tradicionalmente gobiernos que no son precisamente de izquierda, y en los cuales coexisten ambos sistemas de justicia sin ningún problema. Por supuesto que viene un periodo de acomodamiento, por supuesto que viene un periodo de conocer cómo es el proceso. En la mañana un colega profesor me preguntaba, ¿y si le pego yo un topón al auto de un mapuche que va pasando por San Javier? ¿Voy a tener que ir a Arcilla a pagar el parte? Dije, no, esto es solamente entre dos personas que son del mismo pueblo originario y que deciden recurrir a su justicia tradicional para resolver el conflicto. Tiempo. Bueno, eso es parte, yo creo, de las inquietudes que existen, similar al hecho que expone Esteban. Finalmente, si una persona que no pertenece a algún pueblo originario tiene algún altercado con una persona que sí lo hace, finalmente, ¿cuál va a ser el tribunal que va a jugar? Pero se supone que este sistema de justicia indígena va solamente a responder a la necesidad de personas que pertenezcan a la etnia, no contra un civil. Y en el caso de que algún miembro de alguna comunidad indígena perjudique también a un civil, está obviamente el tribunal que va a juzgar a todos los civiles. Ahora, hay un punto donde ambos finalmente sistemas de justicia van a converger, que va a ser la Corte Suprema, y así lo establece al menos el artículo 329, que dice que la Corte Suprema conocerá y va a resolver las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena. Lo hará en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio en la forma que lo establezca la ley. La consulta ahora para ustedes es la siguiente: ¿están de acuerdo que la Corte Suprema sea la última instancia para recurrir y donde finalmente van a converger estos sistemas de justicia que van a estar en paralelo eventualmente? Comenzamos ahora con Esteban, 1 minuto 30. Mira, a mí me parece que es como de sentido común. La idea es que el Poder Judicial o el Sistema Nacional de Justicia reconozca en la Corte Suprema la máxima instancia administradora de justicia y por tanto que estos sistemas se permitan coexistir en la base social, en las comunidades, en el hecho de las relaciones vecinales, y que termine siendo una instancia superior como la Corte Suprema, la que decía, creo que es la que le da un poco la cohesión al sistema, la que reconoce la credibilidad y la que reconoce la existencia finalmente de este tipo de justicia dentro de las mismas comunidades, ya que finalmente los recursos van a terminar llegando a la Corte Suprema si así lo estimen conveniente. Perfecto. Vamos ahora con Patricia. La misma consulta. ¿Está de acuerdo que la Corte Suprema sea la última instancia a recurrir? Sí, por supuesto. Esto fue uno o casi el único límite o definición que se logró consagrar en este texto propuesto de Constitución, porque nuevamente recordemos, respecto a quiénes se aplica, si incluye a personas no indígenas, si son de un mismo pueblo o no,
O las materias, eso no quedó consagrado porque los límites se rechazaron. Pueden ver las votaciones, pueden ver las actas, etc. Pero esto sí quedó consagrado, lo que me parece positivo, pero no creo que esto sea suficiente y que tampoco con esto podamos estimar que va a ser solo un sistema unificado. Porque ¿cuántos chilenos, en general hablo indígena y no indígena, tienen los recursos y el tiempo para llegar a la Corte Suprema? Quiero dejar esa reflexión y además considerar que esta misma sala de la Corte Suprema además va a tener que fallar con esta perspectiva intercultural, con asistencia técnica especializada y además que el Sistema Nacional de Justicia también tiene que tener la perspectiva de la plurinacionalidad, interculturalidad, etc. Entonces hay cierto desequilibrio y creo que es bueno, pero no suficiente. Perfecto. Bueno, eso entonces con lo que es este pluralismo jurídico, también llamado, y vamos a seguir avanzando. Y nos vamos ahora a concentrar en la función de los jueces. En este sentido, el artículo 310 al 316 nos presenta algunas de las características, atribuciones y también cuáles van a ser las inhabilidades que van a tener. Por ejemplo, se dice en el artículo 310 que las juezas y jueces que ejercen jurisdicción son independientes entre sí y de todo otro poder u autoridad, debiendo actuar y resolver de forma imparcial en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. También se menciona que en el punto 3 del mismo artículo, las juezas y jueces no podrán desempeñar ninguna otra función o empleo salvo actividades académicas en los términos que establezca la ley. Las juezas y jueces solo ejercerán la función jurisdiccional, no pudiendo desempeñar función administrativa ni legislativa alguna. Asimismo, jueces y juezas no podrán militar en partidos políticos. Más abajo, en el artículo 313, se menciona que las jueces y jueces no podrán ser acusados o privados de libertad, salvo en caso de delito flagrante, si la Corte de Apelaciones correspondiente no declara admisible uno o más capítulos de la acusación respectiva. La resolución que se pronuncia acerca de la querella de capítulos será apelable ante la Corte Suprema, encontrándose firme la resolución que acoge las querellas. El procedimiento penal continuará de acuerdo con las reglas generales y la jueza o jueza quedará suspendida en el ejercicio de sus funciones. Y por último, se menciona que juezas y jueces son inamovibles, no pueden ser suspendidos, trasladados o removidos, sino conforme a las causales y procedimientos establecidos por la Constitución o la ley. Finalmente se menciona que van a cesar de sus cargos por cumplir los 70 años de edad, por renuncia, por constatarse una incapacidad legal, sobreviniente o por remoción. Ustedes, con todo lo que abordamos, ahí me tuve que saltar algunos artículos, ¿están de acuerdo con lo que se establece con respecto a los jueces en estos artículos del 310 al 316, lo que ustedes pudieron leer también? Comenzamos con Patricia. Sí, yo creo que acá en esta materia se reguló muy similar a lo que es la Constitución que tenemos actualmente, ¿cierto? Los principios de inamovilidad de los jueces, que pasaron harto susto, porque primero en la comisión, el primer informe salió que podían ser removidos. Ahí dimos también una pelea porque era muy difícil asegurar la imparcialidad en ese sentido. Pero también quedó consagrado el fuero, ¿cierto? La independencia, la inexcusabilidad, etc. Por tanto, es muy similar a lo que en esta materia, a lo que tenemos en la Constitución al día de hoy. Sí, un cambio, por ejemplo, es que cesen en sus cargos al cumplir 70 años. Se buscó en su momento, ¿cierto?, que esto fuera que no tuvieran los mismos jueces, ¿cierto?, entre otras cosas, pero yo creo que a los 70 años una persona está total y completamente activa, entonces se pierde un poco también el tema de la experiencia y no le encuentro mucha razonabilidad a que cesen su cargo a los 70 años. Pero más allá de eso se consagran bastantes principios clásicos y bueno, ya después, más adelante, vienen cambios respecto a su nombramiento y todas las atribuciones que tiene un organismo nuevo que se crea, que es el Consejo de la Justicia. Perfecto. Ahora, mencionaste un punto importante que era la siguiente pregunta, pero aprovechando y después le vamos a dar una extensión a Esteban para que pueda responder las dos en una sola intervención. Se menciona que los jueces justamente cesen de su cargo
antes de al cumplir los 70 años. Mencionaste que podría quizás ampliarse, ¿no te parece adecuada la edad porque igual están en plena, digamos, facultad de sus funciones? ¿Qué edad consideras tú pertinente o cuál es la edad actual en la cual los jueces pueden cesar sus cargos? Acá lo que se hizo fue rebajar la edad. La edad de los 75 años yo creo que habría sido mucho más razonable, considerando también que esta es una constitución propuesta nueva, que en el fondo también debería haber estado en concordancia con la actualidad, donde sabemos que las personas siguen muy activas cuando ya son personas mayores. Yo lo viví también mucho cuando estuve a cargo del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Entonces creo que cortarlo antes no se condice mucho con lo que tenemos en la realidad del día de hoy. Pero fue finalmente una decisión que se tomó por la mayoría y es lo que tenemos al día de hoy. Lo bueno sí es que al menos en las disposiciones transitorias los jueces que entraron con el régimen antiguo, por decirlo de alguna manera, mantienen su cargo hasta los 75. Perfecto. Ahora, Esteban, las dos consultas en una. De acuerdo con establecer lo que se establece con respecto a los jueces y el punto también del cese de cargo a los 70 años aproximadamente. ¿Qué le parece? 1 minuto 52 del dato. Muchas gracias. Vamos a responder el 2 en 1. Voy a partir al revés, si me lo permite. Me parece que 65 años, a ver, quiero recordarle a las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Canal 30, que los varones hoy día todos jubilamos a la edad de 65 años. ¿Ya? Entonces, la verdad es que extenderlo excesivamente más allá de los 70 años no sé si me parece muy oficioso. Si fuera con ese mismo predicamento, todos los varones deberíamos jubilar a los 70 o incluso a los 75. Eso por una parte. Y para efectos de la opinión que me merece, digamos, la función de la judicatura, yo me voy a referir hoy día a lo que manifiesta en una entrevista en Diario Usach el expresidente de la Corte Suprema, don Milton Juica, un juez de la República, que dice: Milton Juica, por sistema de justicia en nueva constitución, asegura la independencia de los jueces. Lo más importante es que los jueces tengan independencia para poder fallar en relación con los procesos que tienen a su cargo. En primer lugar, y en segundo lugar, esta propuesta de constitución asegura la no intromisión de otros poderes del Estado. No lo digo yo, lo está diciendo Milton Juica. Y lo más importante, por lo que aquí también dice, es una lucha que vienen dando los jueces desde hace más de 100 años, la independencia económica. O sea, el Poder Judicial no va a estar dependiendo de la billetera que se abra generosa o mezquinamente de parte del señor ministro de Hacienda. Entonces es importante que los jueces, por una parte, puedan tener la tranquilidad para trabajar en su importante labor, pero también que tengan las condiciones para poder hacerlo. Perfecto. Nos quedan 10 minutos de este primer bloque. Está el tema también de los tribunales ambientales que se menciona en solamente un artículo, que es el 333. Vamos al tiro a darle lectura. Se menciona que los tribunales ambientales conocerán y resolverán acerca de la legalidad de los actos administrativos en materia ambiental, de la acción de tutela de derechos de la naturaleza y derechos ambientales, de la reparación por daño ambiental y los demás que señale la Constitución y la ley. Recordemos que esta propuesta también contempla a la naturaleza y medio ambiente como sujeto de derecho. Habrá al menos un tribunal ambiental en cada región del país. La ley regulará la integración, competencia y demás aspectos que sean necesarios para su adecuado funcionamiento. Nuevamente se le está dando en este caso al Poder Legislativo llevar a cabo una ley que esté mencionando cuáles van a ser sus competencias y otros aspectos. Y finalmente las acciones para impugnar la legalidad de los actos administrativos que se pronuncien sobre la materia ambiental y la solicitud de medidas cautelares podrán interponerse directamente ante los tribunales ambientales sin que puedan exigirse agotamientos previos de la vía administrativa. Eso entonces con lo que es tribunales ambientales. La consulta: ¿es necesario contar con tribunales ambientales? Aquí se menciona uno por región. Manera muy breve, Patricia, ahora 1 minuto.
Bueno, respecto a lo que tenemos el día de hoy, acá se aumenta la existencia de tribunales ambientales porque actualmente las causas no son muchas y por tanto no hay uno por región. Entonces, ahora se aumenta a uno por cada región del país. Si bien puede verse positivo, es una norma en la que yo, por lo menos, las aprensiones que tenía era respecto también a los recursos, si es que esto va a ser realmente así o se va a ver retrasado mucho tiempo o también van a haber ciertas expectativas que no puedan cumplirse al respecto, porque recordemos que también se crean los tribunales de ejecución de penas, ¿cierto? Se crea todo el sistema nuevo, se transforma de justicia vecinal, entre otros cambios. Entonces, yo creo que de aprobarse este texto sería bueno también tener en cuenta cuáles van a ser todos los gastos y los costos al respecto. Ahora también hay que recordar que además está la Defensoría de la Naturaleza. Entonces, obviamente acaba con un corte muy ecológico esta Constitución, pero creo que los recursos se fueron solamente mucho para un lado y nos faltó en otras materias. Perfecto. Ahora, Esteban, la misma cosa. Mire, yo creo que los que estamos por el apruebo reconocemos en esta propuesta de nueva Constitución dos cosas que son sumamente importantes. Primero, que el Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental. Y que segundo, las sanciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, porque también hay Superintendencia del Medio Ambiente, son apelables ante estos tribunales ambientales. Ya lo mencionó Patricia. Efectivamente, ya no vamos a tener tribunales ambientales solamente en la macrozona norte, en la macrozona centro y en la macrozona sur, sino que vamos a tener en cada región. Vale decir, hoy día, con esta nueva Constitución, si hubiese estado vigente hace algunos años, los vecinos que viven en los alrededores de Sausal, por ejemplo, podrían haber ido directamente al Tribunal Ambiental de esta región para interponer alguna acción judicial en contra de Coexca, por ejemplo, por toda la mosca que le significa estar viviendo en el día a día, el mal olor, la contaminación. Es un tremendo avance desde el punto de vista de la justicia ambiental. Perfecto. Tenemos también un comentario en Facebook que lo vamos a estar revisando un poquito más adelante, pero antes, el último tema para abordar en este primer bloque, justicia vecinal, algo que también mencionó Patricia. Artículos 334 y 335 se menciona que la justicia vecinal se compone de juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal, que en cada comuna del país que sea asiento de un municipio habrá a lo menos un juzgado vecinal que ejercerá función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal que no sea competencia de otro tribunal y de los demás asuntos que la ley les encomiende conforme a un procedimiento breve, oral, simple y también expedito. Los centros de justicia vecinal son órganos encargados de promover la solución de conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una comunidad determinada por ley sobre la base del diálogo social, la paz y la participación de las partes involucradas. Los centros de justicia vecinal deberán orientar e informar al público en materias jurídicas, haciendo las derivaciones que fuesen necesarias, así como ejercer las demás funciones que la ley encomiende. Y finalmente se menciona que las organizaciones, atribuciones, materias y procedimientos que correspondan a los centros de justicia vecinal se regirán por la ley respectiva. La consulta. ¿Deben existir centros de justicia vecinales para solucionar temas un poco más acotados y así de una manera descongestionar los tribunales de justicia tal como lo conocemos actualmente? Comenzamos con Patricia, un minuto. Sí, yo creo que esto es positivo, es uno de los aspectos en que también yo presenté y me tocó defender en la comisión que integré de justicia, el cambio hacia una justicia vecinal también orientada más a las necesidades diarias de las personas. Los juzgados de policía local tienen muchas materias que ver, pero destacar también que esto es algo que se viene trabajando ya hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Incluso acá del Maule nació una iniciativa respecto a tener también como unos CEFAM judiciales que pudieran ir derivando. Lo trabajamos, ¿cierto?, con alcaldes, con el capítulo de magistrados, ¿cierto?, de jueces de policía local de la región del Maule, entre otros. Entonces, eso es un aspecto que me parece muy bueno, pero creo que en caso de no aprobarse este proyecto de constitución, es algo que de todas maneras se debería y podría abordarse de manera legal. Perfecto. Y ahora, Esteban, antes de después dar lectura
comentarios que nos llegan en redes sociales, la misma consulta. La existencia de justicia vecinal para la solución de problemas un poco más acotados, ¿qué le parece? Yo estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, esto se utiliza en muchas partes del mundo. Estados Unidos, Canadá, España son países que, entre otros, tienen sistemas de justicia vecinal. Quiero darte un dato, Matías. Hoy día, los juzgados de policía local, que son los que van a adoptar la condición de juzgados vecinales, tienen 1.668.533 causas más que el Poder Judicial en todo su conjunto. O sea, la importancia de resolver los problemas que surgen en la convivencia vecinal es sumamente relevante. Problema de ruidos molestos. ¿Quién no ha tenido, por ejemplo, un vecino que le gusta poner la música con mucho volumen? Resolver ese tipo de situaciones antes de que llegue, digamos, a un tribunal formal. Es sumamente importante. Yo estaba buscando hoy día, por ejemplo, en el Diario Financiero, la presidenta del Instituto Nacional de Jueces y Abogados, secretario de Juzgado de Policía Local, Carola Quesada, dice: los abogados y los jueces valoran esta norma que establece que estos juzgados transitarán hasta la llamada justicia vecinal. Les parece de toda lógica, ¿ya? Entonces, es uno de los aspectos bastante positivos que establece esta propuesta de nueva Constitución. Perfecto. Bueno, eso ya cerrando este primer bloque relacionado con lo que es sistema de justicia. Ya lo mencionábamos, es el capítulo 9 de la propuesta de Constitución, tiene 43 artículos, vimos ahí de manera muy acotada algunos puntos y tenemos un comentario con una pregunta que la vamos a responder a la vuelta de la pausa, pero vamos a leer el comentario. Dice Fernando Andrés Cortés Guerrero: buen programa, gracias por la forma de hacer el debate de manera tan agradable. Se ha dicho que el Poder Judicial ya no será un poder estatal como tal. ¿Consideran que esto es así? Eso es lo que nos plantea Fernando Cortés entonces, y al regreso de una breve pausa, Esteban y Patricia estarán respondiendo esta pregunta y por supuesto ahondando en el próximo capítulo que estaremos profundizando relacionado con órganos autónomos. Pausa muy breve en esta noche de La Última Palabra y ya volvemos.